Chilean Burger Kingdom. En el país de los ciegos, los tuertos son reyes y mi vida como Metalead. Una tribu global. Prólogo. Víctor McNamara Riquelme nació en Santiago de Chile en 1976. Es diseñador gráfico, gestor cultural y, además, guitarrista y compositor de la banda chilena Tornafire, la cual ha logrado proyectarse internacionalmente editando sus discos fuera de Chile, girando 5 veces por toda Europa y otras tantas por Sudamérica. Hijo de los chilenos Víctor Ricardo McNamara, comerciante, y María Riquelme, profesora, su infancia transcurre en los suburbios de Santiago de Chile. En esos años de esfuerzo y penurias, se convierte en músico y artista autodidacta, guiado por el desprecio de su padre hacia la música. Un ambiente adverso y de carencias terminó sacando a la luz un sentimiento musical artístico que sirvió para forjar su personalidad. Rodeado de poblaciones marginales y campamentos en la localidad de Pudahuel, Víctor se convierte en agudo observador de la sociedad y la cultura en general, acuñando un incansable espíritu crítico que le caracteriza hasta el día de hoy. Estudiando en un colegio de escasos recursos, logró superarse y formarse como músico. A la edad de 13 años ya había formado su primera banda con instrumentos refaccionados y otros construidos por ellos mismos. A diferencia de los músicos de la llamada clase acomodada chilena, los cuales, separados de la gran mayoría de la población, viven un favoritismo que se traduce en el acceso a excelentes equipos y estudios musicales y con el solo hecho de solicitar apoyo a su familia. Para Víctor y sus padres tener una guitarra o una batería era algo impensado, y un tesoro muy preciado cuando se le poseía. Esto le daba mayor valor a lo que hacía Víctor y le entregaba renovadas energías para tratar de superarse, dándose cuenta así, de lo importante que es valorar lo que uno hace y construye con sus propias manos. Su vida transcurre como la de la mayoría de la gente en Sudamérica, rodeada de precariedad y bombardeada por una educación obtusa creada para convertirlo en un trabajador mal remunerado que no pueda solventar estudios posteriores o disfrutar experiencias que lo saquen de esa realidad. 9 horas diarias de trabajo todo el año y 3 semanas de vacaciones que Víctor utiliza para girar y mostrar su música. Observando el clasismo e inexplicable racismo chileno basado en la ley del favoritismo para con sus pares de las clases acomodadas. Observando 8. La distorsión cultural de Chile, que adula a la raza blanca en los medios de comunicación, usando modelos de ojos azules y cabello rubio, siendo que la mayoría de la población es morena. Observando una sociedad católica e hipócrita, que en una región pequeña y rica en sustento para la vida, relativamente fácil de administrar, desconoce la equidad social. Observando cómo en la televisión se habla de cifras y progreso, cuando en los ambientes laborales se viven prejuicios y antipatías, bajo jefaturas explotadoras y que disfrutan humillando a sus subalternos. Observando, a su vez, a esos mismos empleados siguiendo códigos individualistas, mofándose de la vida de trabajadores de menores ingresos, como el personal de aseo. Observando a un país en donde se toma té a la misma hora que en Inglaterra, imitando sus costumbres y autobautizándose como los ingleses de Sudamérica, pues tanto es el deseo de no ser sudamericanos que se intenta copiar un estilo británico/alemán del orden y la organización, profundamente estimulado por el desprecio a nuestro mestizaje. El título de este libro, Chilean Burger Kingdom, alude a que históricamente el español trajo la religión católica en su versión más clásica y oscura, alejada de un pensamiento abocado a la razón, sino basada en un dogma incuestionable que condenara el establecimiento de posteriores ideas reformistas como la protestante y anglicana. Geográficamente, Chile es un angosto burgo que vive dentro de muros naturales, aislada de sus países vecinos por una cordillera recorriendo todo el este, al sur el mar y el polo sur, al oeste una costa interminable y al norte un angosto límite que limita con Bolivia y Perú. Inicialmente, entre los pueblos germánicos y en época romana, el término burgo se aplicaba a pequeñas torres o puestos fortificados. En la Alta Edad Media, se consideraba burgo a un castillo construido por un señor feudal con fines puramente militares, como avanzadilla o puesto de vigilancia fronteriza. Solían ubicarse en posiciones privilegiadas por su carácter defensivo, como una altura, o en posiciones estratégicas, como un cruce de caminos, el vado de un río o un valle en el paso de una montaña.
Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que pudieran desarrollarse en torno a estas construcciones. La relativa seguridad que daba mercaderes y artesanos, no solo física, sino jurídica, pues quedaban libres de la jurisdicción feudal y otras concesiones. 9. Por ejemplo, fiscales, hacía muy atractivo el radicarse en ellos. Así, fueron convirtiéndose paulatinamente en poblaciones florecientes y con funciones económicas características. Dando un salto en el tiempo, el nuevo chileno postdictadura transita la senda de la apariencia, comprándose camionetas de 25.000 euros a crédito, pero esclavizado a su trabajo y con una pequeña opinión del mundo. No habla inglés, menos mapudungún, idioma nativo de nuestro principal pueblo originario, francés o alemán. Si se llega a hablar, es como otra manera de aparentar superioridad y no como herramienta efectiva de comunicación. Se comprende poco de culturas foráneas, pues Chile es un país que le teme a tener una identidad propia, una cultura marina, por ejemplo, negándose a ser parte tanto de Sudamérica como del tercer mundo, siendo que tenemos la misma edad que nuestros vecinos en el norte, USA y Canadá. Los chilenos pagan con tarjeta de crédito sus víveres básicos en el supermercado o su ropa en las tiendas por departamento, creyendo que con eso han subido su estatus, transformándose en clase media, porque así se lo han inculcado los medios y la publicidad. No son capaces de pensar por sí mismos y concluir que vivir en esa situación no los hace ser clase media, sino ser pobres. Una palabra a la que le tienen pánico, una denominación de la cual quieren huir a toda costa, por lo cual agradecen que los medios de comunicación los convenzan de ser clase media. Los chilenos necesitan ser convencidos. Todos estos males no salen a la luz pública de la agenda diaria comunicacional manejada por el capital, pero son vividos con angustia por la mayor parte de una sociedad chilena acallada, y además, estéril en música y arte que puedan expresar y delinear un carácter propio en el extranjero, manifestaciones que puedan traducirse en la voz prima de los sentires de un pueblo. A diferencia de sus pares, Víctor usa el poco tiempo libre y recursos con que cuenta para trabajar en solitario y arduamente en la música y la gestión para poder salir de tal entorno, y de paso ayudar, a su manera, a la población menos favorecida, llevando en los últimos años obras de teatro a colegios pobres, educación y exposiciones de etnias diezmadas en el pasado, entre otros proyectos. Al igual que iniciativas culturales relacionadas con riquezas valóricas de pueblos y etnias indoeuropeos. 10. Acompáñenos pues, a conocer la historia de este músico de estilo musical subterráneo, la cual sirve de paso para ilustrar la vida de la mayoría de los chilenos que, por no ejercer una especie de raciocinio comunitario, ve ahogar su natural y personal expresión entre una vorágine de deudas, malos puestos de trabajo, peores sueldos y una sociedad clasista irónicamente racista. Un secreto familiar no muy conocido fuera de la frontera de Chile y absolutamente silenciado dentro de ellas. Capítulo 1. Infancia y educación. Uno no es tan individual ni absolutamente responsable de la construcción de una identidad propia, como puede pensarse o profesarse, pues uno está compuesto, además de sus convicciones, por conductas adquiridas, siendo permeado por la cultura que nos rodea, ya sea a través de antiguos refranes que se oyen como remate final e ilustrativo de alguna situación cotidiana, como así también a través de la sabiduría popular transmitida por aquellos con los cuales uno se relaciona, y de las situaciones que uno vive y resuelve diariamente. La existencia fácilmente podría etiquetarse como una ilusión, pues muchas veces nuestro sedentarismo, el acceso a comodidades y la posibilidad de sustentar aquellas nos hacen pensar que tenemos una vida real, cuando todo lo que hacemos es simplemente convivir como una manada ciega regida por los mandamientos de quienes mantienen el status quo para solventar sus propias y verdaderamente acomodadas vidas. Educados por ellos, contenidos escolares y directrices laborales mediante, para proveer sus necesidades a costa de las nuestras, compensándonos con acceso al crédito y la deuda, como si aquello fuera un privilegio, siendo realmente nosotros la carne molida con que preparan sus hamburguesas. Pero existe algo más allá de tanto límite impuesto como legítimo y que estamos obligados a acatar como un sino fatal e inevitable. Algo que nos hace ser humanos y conscientes que realmente ocupamos el cerebro para pensar por nosotros mismos y rebelarnos ante tan decadente expectativa.
En todos estos años viajando por Sudamérica y Europa, he observado que durante la mayor parte de su vida la gente permanece y subsiste en un solo lugar. Me he dado cuenta que a veces mencionar con propiedad la pertenencia a un lugar, a una corriente de pensamiento al color de una bandera, en lo práctico, tiene más que ver con la costumbre de abrir los ojos casi todos los días bajo un mismo techo. Por lo tanto, según la educación y valores que te inculcaron desde tu más tierna infancia, desde el oculto punto de vista de lo correcto que es servir al capital, la única explicación que recibes, es que ese mecánico sedentarismo es la realidad que te tocó vivir y solo puedes satisfacerte a través de ella, arreglándotelas por ti mismo. E ilusamente la gente acata y embiste esa verdad con la mayor importancia para que valga la pena. 12. Llamar la vida, sin serlo en lo absoluto. Simplemente vive las mismas situaciones y te relacionas con la misma gente de manera regular. Lo cual no tiene nada de peculiar para diferenciarte de los demás. Simple rutina que asesina en misericordia a una vida real en la cual puedas elegir cada día qué hacer. Ahogando nuestros sueños en una eterna angustia que nos devora cada día sin poder satisfacerla. Vivir es elegir sin cortapisas, pero con ética, y no seguir el manual de los fabricantes, sino subvertirlo. Quienes nos necesitan como corderos dispuestos a sacrificarnos por ellos. Pero yo decidí que no. Muchos infantilismos, sentimentalismos e ideas disparatadas que ve uno por ahí, tienen relación con autoconvencimientos inculcados por un capital parásito, que uno valora ingenuo pensando en la libre expresión humana de ellos como algo genuino, pero termina siendo falso desde su origen. Sin embargo, mucho de lo que uno hace, diariamente, tiene que ver con lo práctico, la conveniencia y el bienestar propio, a veces decorado ilusoriamente con respuestas equivocadas, que vienen de una historia denominada siempre ha sido así o así tiene que ser. Es entonces cuando la capacidad de cuestionar se transforma en herramienta básica para considerarse un ser humano, ante un discurso común que nos aparta de otras realidades y dice que no tenemos nada que ver con los animales, por ejemplo, quienes actúan mayormente de forma similar. Por una conveniencia personal compuesta de bienestar, comida, techo y abrigo. En el humano agregamos el sexo, ya que es más notorio por nuestro modo de convivir. Así como existen diferencias regionales, también existen diferencias culturales, ya que, como humanos, convivimos cual rebaño, a través de una sociedad que nos entrega una serie de conveniencias diarias para hacernos creer en un estado de bienestar. La única diferencia es una situación que termina siendo un espectáculo, a veces de pésimo gusto. La existencia de mentalidades colectivas en algunas regiones, antivalores como la mezquindad y lo cegado que puede llegar a ser no entender que, ya radicados en una región común la mayor parte del tiempo, no 13. Podamos desarrollar una vida colaborando de buena forma con las personas y comunidad con la cual nos relacionamos habitualmente. No hacerlo muestra nula capacidad de reflexión y sentido común, algo que no le conviene enseñar ni a la religión, ni a los medios de comunicación, ni a la política porque aquello desarrolla el pensamiento, incentivando la búsqueda de un espíritu social, cuestión que incentiva el enriquecimiento de una vida más civilizada en regiones. 14. Los hermanos McNamara en el colegio E. 314 de Renca. 1982. Tras nacer en Santiago, Víctor es criado en casa de su abuelo, nieto de un norteamericano de origen irlandés que llegó desde Estados Unidos a Chile, ya casado, y aquí volvió a contraer matrimonio con una mujer de buena situación económica. Aquel hombre echó raíces y aparte tuvo a 2 hermanas y como amantes, de donde viene la familia de Víctor, la rama más humilde de esta historia. El abuelo es un ávido comerciante 15. De buen pasar, quien engendra al padre de Víctor con la señora Ana, descendiente mapuche de la ciudad de los Andes. La familia materna de Víctor está compuesta en su totalidad por músicos clásicos, pianistas, concertistas, violinistas. El abuelo materno de Víctor era el técnico de piano de Claudio Arrau, un conocido pianista chileno instruido por Martín Krause, discípulo directo de Franz Liszt, quien, a su vez, fuera discípulo de Carl Czerny, alumno del propio Ludwig van Beethoven. El padre de Víctor mantiene muchas discrepancias con el abuelo de Víctor, así que aquel termina expulsándolos a todos. Es así como se mudan a un terreno que unos tíos ceden al padre de Víctor.
Ahí el padre muestra su mal carácter por casi cualquier motivo, pateando todo, rompiendo platos y dando golpizas sin razón a Víctor y a su madre. Un día, a los 7 años de edad, Víctor presencia una golpiza que su padre da a su tía materna, dejándola en el suelo con varios dientes en medio de un charco de sangre. Tras esta situación, su madre arrienda una pieza en la comuna de Renca, cerca del río Mapocho, donde los dos hermanos pasan todo el día encerrados sin asistir a la escuela. Su tía, también profesora, se encarga de enseñarles a leer, algo de matemáticas y el valor de la música, ya que además es pianista. Nikolai Rimsky-Korsakov, Chopin, Tchaikovsky, Beethoven son frecuentemente nombrados y escuchados en casa. Desde esa edad, Víctor también realiza afanosamente dibujos sobre fantasías y caballeros medievales. La infancia transcurre bajo el régimen de Pinochet, dictadura militar chilena entre 1973 y 1990, en donde estos dos niños se crían enclaustrados, rodeados de televisión y algunos viejos cuentos ilustrados, saliendo solo a pasear los domingos a la Quinta Normal o al Parque Baquedano. Su tía, una mujer de 50 años, soltera, triste, ya jubilada de profesora, vive encerrada en un cuarto y solo sale a cobrar algunos dineros y dar clases esporádicas de música, cada vez con menor frecuencia. En ocasiones ella también golpea a Víctor, aprovechándose de que es pequeño, y le inculca un profundo desprecio por el género masculino. La madre de Víctor, devota de un catolicismo acérrimo, se queja continuamente de su trabajo como profesora y del maltrato social que recibe por vivir separada, ya que entre sus colegas femeninas se la desprecia al no estar bajo el amparo de un marido. Críticas recurrentes en una 16. La sociedad chilena machista que siempre intenta dictaminar el estilo de vida que la gente debe llevar. Tras varios años, los hermanos son incorporados al humilde colegio en donde su madre ejerce como profesora. Allí Víctor convive con la pobreza, la carencia y la miseria, pero curiosamente para él, los otros niños dan un cierto estatus a los hermanos McNamara por ser estos hijos de una profesora y creyendo que por su apellido tienen más recursos. La infancia, entonces, transcurre insípida, solo coloreada por una particular y febril imaginación. En esos años, bajo la dictadura militar de Pinochet, Chile tuvo un problema económico llamado inflación. Muchos compañeros de colegio tienen a sus padres sin trabajo o trabajando en el POG, programa de ocupación para jefes de hogar. Muchos niños van vestidos miserablemente al colegio, con zapatos rotos, sin poder darse el lujo de comer carne ni beber leche, sufriendo desnutrición, sin cuadernos ni lápices, con padres alcohólicos y presas de otros males. La violencia intrafamiliar contra madre e hijos era recurrente y tolerada. Al mismo tiempo, la dictadura argentina intenta sostener una guerra con Inglaterra por la sigla Falkland, Malvinas para ellos. Mario Kreuzberger, Don Francisco, conocido personaje y presentador de la televisión chilena, hijo de un matrimonio de judíos alemanes que llegaron a Chile en 1940 huyendo de la Segunda Guerra Mundial, entrevista en sus programas nocturnos a jóvenes soldados argentinos mutilados por una guerra absurda en el absurdo fin del mundo. Desde un privilegiado púlpito en la televisión, Pinochet despotrica sus discursos proclamándose adalid en el exterminio de un cáncer llamado marxismo, lavándole el cerebro al hombre de a pie para mezclar en aquel las corrientes del comunismo, socialismo y marxismo como partidos rojos y enemigos mortales, sin posibilidad alguna de conocer y educarse más allá de su triste y justificada realidad, mas tampoco él quiere leer ni comprender sobre socialismo. Su miseria necesita culpar a alguien y tiene al dictador que la provoca, dictándole lo que, convenientemente, debe pensar. El único y humilde pensamiento que él debe tener, es cuidar el trabajo que tenga, no importa de qué se trate, ni aunque eso signifique aguantar el mal genio del jefe. O como se le decía en ese entonces, patrón. Palabra cuyo origen viene desde el 17. Latín patronus defensor, protector, pero que en Chile proviene del campesinado instruido para dirigirse de esa manera al dueño de una finca o terreno agrícola. Patrón. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue un general y político chileno, dictador de dicho país en el periodo comprendido entre 1973 y 1990.
Fue designado comandante en jefe del ejército de Chile el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. Año tras año, los niños McNamara viven un severo aislamiento, sin deporte, esparcimiento, ni viajes. Sin siquiera salir de casa durante años, solo ida y vuelta del colegio para hundirse en tareas, televisión y libros ilustrados, transformándose la radio en su más atractiva forma de percibir el mundo. Explorando una arista positiva, el canal católico transmitía algunos programas sobre espacio, ciencia y cultura. El mejor de todos era Cosmos, conducido por el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, y presentado por un muy peculiar personaje de la televisión chilena, Jorge Dam, quien dentro de su introducción dibujaba y describía personajes históricos, lo que constituía un verdadero bálsamo para quienes sabían 18. Saborear ambos aportes. A raíz de tal programa, cuya música de fondo pertenecía en su mayor parte a Johann Sebastian Bach, Víctor desarrolla una especial afinidad por ese gran compositor e intérprete alemán del periodo barroco. Canal 7 era más vulgar a través de sus programas nocturnos, luciendo vedettes al servicio sexual de la dictadura, y Canal 11 tenía por principal gancho comercial a un español insípido, José Pepe Vilar, y su teatro en vivo dirigido a la plebe, comedia de enredo con licencias de suave erotismo, babeadas por una masa reprimida. Emitiendo también, antes y después, algunos programas británicos tan dispares como un clásico del humor picante, cual Egg de Ben y Showtime Productions, y la miniserie dramática War and Peace BBC Productions, basada en la clásica novela del escritor ruso León Tolstoy. Canal 5, en cambio, encandilaba otro nicho, el segmento infantil, emitiendo prácticamente solo programas de bajo presupuesto que presentaban los más diversos dibujos animados, mayoritariamente de origen japonés. Entonces la enclaustrada existencia de Víctor parece cambiar cuando su madre logra ahorrar dinero suficiente para trasladarse a otra propiedad ubicada en un suburbio cercano al aeropuerto de Santiago de Chile. Hasta allá se mudan junto a su hermana y su tía, pero al mismo tiempo, se producen esporádicos encuentros con su padre, quien, ante la atónita mirada de su madre, persiste en su costumbre de golpearlo. A su vez, él comienza a presentarle varios hermanos, que éste ha engendrado a través del tiempo con diversas mujeres. Pese a ello, durante esta nueva vida, Víctor comienza a tener amigos y ser capaz de divertirse jugando. La visible dictadura de Pinochet llega a su fin tras 17 años y la gente común empieza a obtener comodidades tales como televisores a color, telefonía fija y la posibilidad de celebrar una barbacoa cada fin de mes, junto con otros pequeños lujos. Aunque este libro no busca entregar un punto de vista político, es pertinente hacer notar que en Chile, apenas deja de regir una dictadura que estaba del lado de las clases acomodadas, asume una democracia que entrega la esperanza de construir un país con mayor equidad para la gente común y de origen humilde. Sin hablar profundamente de política, es indispensable comentar las distintas realidades que en esos tiempos se veían en las calles y en las casas de los amigos. A los 12 años de edad, Víctor comienza a trabajar en un supermercado. A los 13 años comienza a escuchar metal underground y forma su primera banda con rudimentarios instrumentos. A los 14 años tiene su primera novia. Su vida comienza a verse, de cierta forma, casi independiente, y hasta similar a la de otros chicos de su entorno, quienes tienen relaciones familiares más cálidas y normales. En el colegio. Alrededor de 1991 dentro de aquel entorno, Víctor dejó atrás a muchos amigos singulares de su infancia. Niños ladrones que peleaban con cuchillos y a veces pistolas o escopetas hechas artesanalmente. Peleas entre su población y la vecina con palos y cuchillos, algunas otras divertidas, como luchas organizadas estilo comando con cerbatanas y plumillas o proyectiles con puntas hechas de agujas. Explorar casas abandonadas y molestar a los alcohólicos y drogadictos que vivían en ellas. Un chico de 12 años que sodomizaba a otros varios más pequeños a cambio de juguetes, o ese otro chico con la cara llena de granos que había sido visto penetrando a su perra en el patio de la casa. Ir a un basural cercano a cazar renacuajos.
La pelea presenciada entre dos delincuentes y que terminó con uno de ellos, apodado el Laucha, con la mitad de su cara destrozada y los ojos afuera, agonizando todo el día, mientras frente a él pasaban niños y policías indiferentes. Un niño que murió por una cor de caballo 20 en la cabeza. El papá de uno vecino que se ahorcó y fue encontrado muerto cuando aquellos volvieron del colegio. Y un sinfín de historias similares. Así que, cuando el metal underground apareció en la vida de Víctor, este lo apartó de los otros chicos del barrio. Esa música, compuesta de melodías tristes, desoladas, bastardas, perdidas o agresivas, sintonizó con la vida gris experimentada por Víctor. Sus frecuentes caminatas en solitario por casi todo Santiago, se transformaron en espacio, expresión y resultado de todo lo que rodeó a su niñez, pero también desde esa música surge la amistad y los lazos con otros chicos de otros países, experiencia que amplía a Víctor su conocimiento de la existencia. Orla cursa en un colegio religioso, desde donde luego se dirige a cementerios para escuchar bandas underground como Nihilist, Fatal, Invocator, Ex Mortis o Nuclear Death. Beber en cementerios, y a veces profanar tumbas, forma parte de sus experiencias juveniles, unas veces en compañía de amigos tracers y otras veces en completa y reconfortante soledad. Son los años del retorno a la democracia, a comienzos de la década de los 90, una democracia tutelada por la CFF.A. En donde el perro Pinochet simula dejar el poder, abandonando la casa de gobierno para instalarse como senador designado en el Congreso. Muchos desean creer que vienen tiempos de paz y convivencia civilizada, sin la habitual represión policial en las calles. La apertura en las políticas de comercio exterior propicia la importación de autos rusos, marca Lada, ofrecidos a bajos precios y con facilidades de pago para que varios ilusos ingresen por voluntad propia a esa fábrica de esclavos llamada crédito, creyendo que emprenden un trabajo propio como taxistas o explotando a sus pares como choferes. Unos pocos vecinos de clase baja, habitantes de la periferia, logran tener lujos como un teléfono de red fija y televisión a color. Y en todo ese suburbio, solo una familia se da el lujo de ser dueña de un vehículo, aunque siempre de segunda mano. Aparecen las primeras universidades privadas y la gente acomodada o aquella que fracasa en la prueba de aptitud académica, un test previo que sirve de embudo a la intención de ocupar las planificadamente escasas vacantes disponibles en las universidades tradicionales, pero tiene recursos para solventar tal educación, se matricula en ellas. Las universidades estatales, de mayor prestigio, exigen a sus postulantes examen de admisión y buenas calificaciones en los estudios secundarios, para mantener así su nivel de excelencia. 29. Muchas parejas de clase baja que deciden casarse en los 80 y comienzos de los 90, arman una pieza básica en los patios traseros de la casa de sus padres o simplemente deben acomodarse dentro de esos mismos hogares parentales, viviendo como allegados. Tener una casa propia es un lujo, ya que los bajos sueldos están hechos para propiciar el negocio del crédito, principal alimentador del capital, así que el dinero solo alcanza para lo justo. Cuentas, comida y transporte público. La gente que tiene refrigerador puede comprar carne de pollo y vacuno, un lujo en tiempos de dictadura, pero también debe mantener la costumbre de comprar en el almacén del barrio, harina, azúcar y aceite, por cantidades menores a medio kilo para ahorrar dinero. Durante los 80, Víctor, como la gran mayoría de la población, vive una época de carencia y humildad sometida, mientras se obliga a ver en el canal católico de televisión vidas de chilenos acomodados a través de teleseries y existencias de ensueño, en donde se muestra gente con telefonía fija, que viaja a otros países en avión y se transporta en un vehículo propio nuevo. A través de la televisión de esa época, se inculca principalmente cultura estadounidense, instalándola en la mente de la mayoría de los televidentes como una aspiración cultural a tener en cuenta, que ideologiza y adoctrina sus mentes en ese entonces y hasta el día de hoy. En los 90, la clase trabajadora comienza a tener más acceso a bienes, que no a lujos, pero erróneamente se percibe una mayor libertad para vivir una vida más normal, sin captar la sutil ironía de que la esclavitud a la deuda, constituye la devolución al capital de aquello que reciben como sueldo, esa brutal ilusión de que algo les pertenece.
esclavo no solo incapaz de enterarse de su condición, sino que además sus programados cerebros creen estar viviendo la vida correcta que todo el entorno del capital les inculca como cierto, tanto en metas como en resignación. Que nunca jamás tu sueldo alcance para comprar al contado, es el lema sempiterno del capital. Que todo lo demás carguemos deudas e intereses por el resto de nuestras putas vidas, es el sostén de su puto bienestar. En cierto momento, los muchachos del barrio que con tanto ahínco estimularon el paladar metalero de Víctor, olvidan esa tendencia musical como quien abandona una moda, pero él continúa asistiendo solitariamente a conciertos y tiendas underground para comprar música y red 30 vistas. Además, diariamente practica con una guitarra acústica y trabaja todos los veranos para financiar sus gustos. A veces, Víctor es encarcelado en la comisaría de policía solo por el hecho de tener el pelo largo, a veces solo por el hecho de beber alcohol en la calle. Para una autoridad fascista, la sospecha justifica cualquier clase de detención arbitraria. La policía chilena es una escoria impune y burlesca. Una noche de invierno, por beber más de la cuenta con algunos amigos, Víctor se queda dormido en un rincón oscuro de la calle, siendo despertado por unos ladrones, quienes le clavan solo la punta de sus puñales en el tórax, ataque conocido en Chile como puntazos. Víctor se arrastra como puede y llega a un hospital, en donde es atendido y sus heridas suturadas. Una vivencia que se agrega a todo un catálogo de relatos luego comentados en conversaciones grupales y con otros colegas del movimiento. Apenas se gradúa de la enseñanza secundaria, Víctor trabaja y ahorra todo un año para comprarse su primer instrumento eléctrico, un bajo. Víctor piensa que los instrumentos musicales son piezas glamorosas y que entregan cierto estatus, pero también se divierte tocándolos. Entonces Víctor se incorpora a una banda de Santiago llamada Homicide, asiste a los ensayos con un estuche hecho de cartón y se consigue amplificadores. Para él, una experiencia a todas luces enriquecedora. En un oasis dentro de 1992, sin dictadura ni militares atentos a la situación, llega por primera vez a Chile una banda underground de completo interés para la tribu metalera chilena. Los Alemanes y Creator. El evento desata una locura entre ellos y Víctor reúne dinero para el ticket de entrada vendiendo varios discos y pertenencias. El show de los germanos dura solo 30 minutos, ya que la asistencia comienza a arruinarlo todo, escupiendo, subiéndose al escenario y lanzando desde la galería tablones habilitados como asientos. De todas maneras, el evento resulta increíble, simplemente por reunir a toda esa tribu subterránea. Un evento de élite, ya que a este concierto de Creator no asisten seguidores de música mainstream o heavy metal o corrientes externas al metal underground. Como hoy en día, donde la música underground no tiene el valor de antes, el de buscar sin descanso hasta encontrar y apreciar una joya sonora que parece estar ahí solo para algunos elegidos. Ahora, todos aquellos que tocan esta música estridente, 31, buscan, de cierta forma, ser masivos. Y lo masivo, agregado como ingrediente a esta clase de música, acarrea que muchos de tales grupos parezcan bandas pop con una guitarra distorsionada, mostrando su ira juvenil a través de lindos instrumentos, lindos tatuajes y lo cool que se visten, perdiendo el mensaje, la voz, lo auténtico y lo interesante de las melodías salvajes. La tendencia musical se vuelve un contar de compases y complejos a lo Meshuggah. El respaldo en el trono de la nueva generación lleva inscrito. Aquí estamos, este es nuestro espacio, creyendo que así vivirán por siempre, hasta que quizás se enteren de su error cuando estén hundidos en un trabajo y vean que aquello estimulando sus endorfinas solo fue el soundtrack de su ilusa juventud. Desde allí en adelante, con suerte podrán asistir, tras un arduo día de trabajo y dependiendo del turno asignado, a celebrar los muchos años de Metallica. En años pasados, el hecho de ser un seguidor era bastante emocionante, tan solo por coleccionar música. Más adelante, lo divertido de tocar música es que, siendo aún fan del estilo, uno se transforma en referente. Todo comienza con ver algo fascinante, un estilo de vida aspiracional que llena cualquier necesidad de pertenencia, sometiéndose a trabajar en equipo ocupando mano de hierro, aplicando códigos compartidos, debatir ideas y puntos de vista, intentando crear una camaradería universal. Todo ello a cambio de un estado de bienestar, al ser parte de una unidad sonora, en este caso.
Soportar buen humor y mal humor, buenas experiencias y malas experiencias, al parecer de manera gratuita, pero, al final del día se busca siempre un objetivo común e indefectible. Expresión.